Muy buenas noches, hermanos, muy buenas noches, hermanas, paz y bien. Sean todos y cada uno de ustedes muy bienvenidos a esta página de Facebook, Algo que decir por Israel de Cristo. Hoy día, lunes 27 de junio, último lunes de este mes, vamos a continuar con nuestro curso La oración del Padre Nuestro, con el tema número 9, en donde abordaremos la quinta petición: perdona nuestras ofensas. Y para aquellos hermanos que suelen estudiar estos cursos con Biblia a la mano, te voy a invitar a que puedas tener al alcance el Evangelio según San Mateo capítulo 18. Evangelio según San Mateo capítulo 18. Es el texto de donde partiremos para nuestra reflexión. Pues bien, vamos a comenzar entonces esta reflexión, este día de encuentro con Jesús a través de su palabra y a través de la oración, adorándole. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, vamos a pedirle en esta noche al Señor que nos conceda la gracia de llenar nuestro corazón con su paz. Probablemente hoy día has recibido malas noticias, probablemente hoy has empezado una semana con angustia y con inquietud en el corazón. Y a veces en medio de esa zozobra es importante pedirle al Señor que nos conserve con paz aquí adentro. Nos conserve con paz aquí adentro. Porque es en la medida que nosotros confiamos y creemos en Él que Él actuará. Conforme dice la Escritura, confía en Él y déjalo actuar. Vengo a ti hoy, Señor, a rendir mi corazón.
quiero más de ti. Toma mi necesidad, dame tu preciosa paz. Quiero más de ti. Vengo a ti hoy, Señor, a rendir mi corazón. Quiero más de ti. Toma mi necesidad, dame tu preciosa paz. Quiero más de ti. Venimos a ti, Señor, en esta noche, movidos y conmovidos por las circunstancias adversas de nuestra vida, por la falta de salud, por la falta de trabajo, por los desórdenes personales y los problemas que hay en la familia. Venimos a ti, Señor, necesitados de tu paz, de esa paz tuya, Señor, que es capaz de acallar todas nuestras angustias, de esa paz tuya, Señor, que custodia el corazón y la mente. Venimos, Señor, necesitados de ti, de una palabra de aliento, de que nos enseñes y nos ayudes a encontrar el camino de la salvación, a encontrar una luz de esperanza. Danos tu paz, Señor. Danos tu paz, Señor. Ven y calma toda tempestad que pueda haber en nuestro interior. Vengo a ti hoy, Señor, a rendir mi corazón. Quiero más de ti. Toma mi necesidad, dame tu preciosa paz. Quiero más de ti. Dile conmigo a Jesús: vengo a ti. Vengo a ti hoy, Señor, a rendir mi corazón. Quiero más de ti. Toma mi necesidad de ti, Jesús. Toma mi necesidad. Dame tu preciosa paz. Quiero más de ti. Dame más de ti. Bendito Señor Jesús, dame más de ti. Quiero más de ti. ¿Cuánta falta te hace Jesús en esta noche?
porque a veces somos muy conscientes de nuestras necesidades, muy conscientes de aquello que nosotros reconocemos que nos hace falta, pero a veces nos olvidamos reconocer cuánta falta nos hace Dios. Como dirá el salmista, mi alma tiene sed de ti, Señor. Tengo ansias de ti, Señor. Ansias de tu amor, de tu gloria, de tu perdón, de tu misericordia. Dame más de ti, Jesús. Dame más de ti. Bendito Señor. Dame más de ti. Hoy quiero más. Hoy quiero más. Hoy quiero más. Dame más de ti. Bendito Señor, mi Jesús, dame más de ti. Hoy quiero más. Dile conmigo a Jesús. Hoy quiero más. Una vez más, dile a Él. Hoy quiero más. Dame más de ti. Bendito Señor. Dame más de ti. Hoy quiero más. Hoy quiero más. Hoy quiero más de ti. Llénanos de ti, Señor. A los que estamos cansados y sedientos, a los que llevamos pesadas cargas sobre nosotros, llénanos de ti, Señor. Porque sin ti nuestra vida no tiene sentido ni significado. Sin ti nuestra vida estaría del todo vacía. Llénanos de ti, Señor. Alégranos la vida con tu presencia. Haz, Señor, que recobremos en ti la esperanza. Bendito sea, Señor Jesús, por esta noche santa, gloriosa y bendita, en la que nos permites acercarnos a ti y con corazón agradecido reconocer, Señor, la honda necesidad que hay en nuestras entrañas de ti. Porque si falta paz en nuestra vida, es porque falta Jesús. Si nos falta alegría en nuestra vida, es porque nos falta Jesús.
Si estamos caminando con angustias, es porque nos falta Jesús. La falta de paz, de alegría y la angustia es un signo de la ausencia de Jesús en el alma. Ven, Señor Jesús, a hacer en nosotros tu morada. Ven, Señor Jesús, a llenarnos de tu alegría. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos, Padre, hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer, Padre, en la tentación. Líbranos del mal. Bendito y alabado seas, Dios bueno, Padre nuestro, que quieres nuestro bien y por eso nos congregas en tu nombre para darte gloria, honra y alabanza. Porque, Señor, tú no necesitas nuestra alabanza, sin embargo la inspiras para que por medio de ella nuestra vida sea bendecida. Bendito y alabado Señor Jesús. Bendito y alabado seas Espíritu Santo. Bendito y alabado seas, oh Dios, uno y trino. Bendito seas porque quieres nuestro bien. Y en esta noche, Señor, conforme dice la Escritura, quieres hacer en nosotros tu morada. Te alabamos y te bendecimos, Padre nuestro, porque tú que conoces las necesidades que hay en nuestro corazón, tú que sabes que tenemos necesidad de comida, de bebida, de vestido, de tantas cosas más, tú nos invitas, Señor, a que ordenemos nuestra vida en torno a la búsqueda de ti. Busquen el reino de Dios, practiquen su justicia y todas aquellas cosas vendrán por añadidura. Y henos aquí en esta noche, Padre bueno, buscándote a ti, anhelándote a ti, saliendo a tu encuentro, Señor, al encuentro de tu palabra, entregada por tu Hijo, para que nuestra vida, Señor, afiance sus pasos en tus caminos. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que extiendas tus manos santas, gloriosas y benditas sobre todos y cada uno de nosotros, sobre los hermanos y hermanas que están participando y para aquellos que luego lo harán. Y te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que pongas en fuga toda obra de las tinieblas, toda potestad diabólica, toda forma de mal o influjo satánico, Señor. Deshazlo tú con tu divino poder, que el asedio, que la perturbación física, psíquica y espiritual que el maligno enemigo puede estar ejerciendo, sea cancelada y anulada, Señor. Rescátanos, manténnos a salvo, extiende tu mano desde lo alto y líbranos, Señor, de un enemigo que es más poderoso que nosotros. Te pedimos, Señor Jesús, que selles con tu sangre el suelo, el subsuelo, el aire y la atmósfera que estamos respirando. Sella con tu sangre nuestras posesiones y bienes, todo lo que somos, hacemos y decimos. Sella, Señor, la transmisión y recepción de esta señal, para que las palabras de gracia y de salvación que han de ser proclamadas bendigan a todos en nuestra casa. Oh sagradísimo corazón de Jesús, que te dejaste abrir en el costado en la cruz, te pedimos que en esta hora derrames tu sangre y tu agua sobre nosotros,
para lavarnos de toda nuestra inmundicia y para curarnos de todas nuestras heridas. Oh Señor, tú que estás cerca de aquellos que tienen el corazón roto para vendar sus heridas, ven y sánanos, Jesús, con tu palabra. Tú, Señor, que recoges nuestras lágrimas en tu odre, porque ante nuestros sufrimientos, tú no permaneces indiferente. Ven, Señor, y consuela nuestro corazón. Tú, Señor, que has venido a levantar al que está, Señor, del todo abatido, te pedimos, Jesús, que nos levantes a nosotros, para que, ensanchando nuestros caminos y afianzando nuestros tobillos en tus senderos, podamos, Señor, caminar en la justicia, en la santidad y en la verdad. Ven, Espíritu Santo, que procedes del Padre y del Hijo, y que junto con el Padre y con el Hijo recibes una misma adoración y gloria. Porque nuestro Señor Jesucristo dijo: conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito. Por eso te pedimos, Espíritu Santo, que vengas a nosotros, en el contexto en el que hoy se encuentra nuestra vida, para liberarnos de todo miedo, de toda tristeza y de toda incertidumbre. Ven, Espíritu Santo, a encender en nosotros el fuego de tu amor. Ven, Espíritu Santo, a abrir nuestra inteligencia, nuestros oídos y nuestros ojos, para que podamos contemplar la gloria tuya, Señor, que se nos manifiesta cada día. Ven, Espíritu Santo, a transformarnos. Ven, Espíritu Santo, a liberarnos. Ven, Espíritu Santo, a sanarnos. Que las palabras de gracia y de bendición que en esta noche han de ser proclamadas sean palabras, Señor, que toquen profundamente nuestro corazón y nos enseñen el camino de nuestra salud. Queremos consagrar esta noche al corazón inmaculado de la Santísima Virgen María a cada uno de ustedes, sus necesidades, sus vidas. Queremos consagrarnos a este corazón inmaculado de la Virgen, Madre del Cordero de Dios, diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que por las purísimas entrañas de la Virgen María sea puesta en fuga toda obra de las tinieblas, que el Dios uno y trino enderezca en nosotros los caminos que el diablo haya torcido. Y como son más los que están con nosotros que aquellos que están en contra de nosotros, pedimos la intercesión a los santos del cielo. San Francisco de Asís, ruega por nosotros. Rosa de Lima, ruega por nosotros. Santa Bernadette, ruega por nosotros. San Juan Macías, ruega por nosotros. Santa Teresa del Niño Jesús, ruega por nosotros. San Francisco de Sales, ruega por nosotros. San Juan Bosco, ruega por nosotros. Santo Domingo Sabio, ruega por nosotros. Santo Domingo de Guzmán, ruega por nosotros. San Bernardo de Claraval, ruega por nosotros. Y por último, rezamos la oración a San Miguel Arcángel.
San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé tú nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra muy humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches, hermanos, muy buenas noches, hermanas, paz y bien, sean todos y cada uno de ustedes muy bienvenidos a esta página de Facebook, Algo que decir por Israel de Cristo. Hoy día, lunes 27 de junio, último lunes de este mes, continuamos con nuestro curso La oración del Padre Nuestro. Nos encontramos en el tema número 9. Nosotros estaremos ya acabando nuestro curso el próximo mes, el próximo fin de mes. Y a la mitad del próximo mes, más o menos, vamos a hacer un taller de sanación interior y de liberación. Y Dios mediante va a ser presencial, según lo que hasta este momento hemos coordinado. Va a ser un taller presencial que se llama Las maldiciones y las ataduras espirituales. Un taller que va a ser de tremenda bendición para nuestra vida, en donde vamos a hablar de un tema del cual conocemos a veces muy poco, lo que son las maldiciones, ¿no? Y esto como a una atadura espiritual que puede estar afectando nuestra vida. Hay 4 tipos de maleficios y uno de ellos son las maldiciones, ¿no? Y estaremos durante esos 5 días haciendo oración de liberación. Y digo que hasta este momento es presencial porque hay un aumento de casos de COVID en Perú, en Lima concretamente, y pues hay que esperar de que las cosas sigan como están hasta este momento, porque a lo mejor se comienza, si hay un incremento considerable, se comienzan a cerrar algunos lugares y se comienza a reducir el aforo. Así que en el caso de que sea presencial, que esperamos que así sea, o en el caso que sea virtual, el Señor igualito va a ir tocando nuestra vida. Siempre la presencialidad es importante, así que iremos avisando con tiempo al respecto. Pues bien, después de este curso vamos a hacer en el mes de agosto un descanso, como solemos hacer, y empezaremos en el mes de septiembre un cursito de sanación en la línea de lo que es sanación moral sobre los 7 pecados capitales. Estaré avisando con tiempo para aquellas personas que quieran participar. Siempre este es un espacio que tratamos de brindarlo con toda alegría, dar lo mejor de nosotros para el servicio de los hermanos y en su caminar a la fe. Esperamos pues de que todo esto sea de bendición para tu vida. El tema que vamos a desarrollar en este día es el tema número 5 de nuestra oración del Padre Nuestro. El tema se titula Perdona nuestras ofensas. El texto que vamos a utilizar es Mateo capítulo 18, versículo 15. Mateo capítulo 18, versículo 21 hacia adelante. Mateo capítulo 18, versículos del 21 al 35. Tema número 9 de la oración del Padre Nuestro. El tema se llama Perdona nuestras ofensas. Dice la Sagrada Escritura. Pedro se acercó entonces y le dijo: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me haga mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Dícele Jesús:
No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al empezar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, ordenó el Señor que fuese vendido él, su mujer y sus hijos, y todo cuanto tenía, y que se le pagase. Entonces, el siervo se echó a sus pies y postrado le decía: ten paciencia conmigo, que todo te lo pagaré. Movido a compasión, el señor de aquel siervo le dejó ir y le perdonó la deuda. Al salir de allí, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 denarios. Le agarró y ahogándole le decía: paga lo que debes. Su compañero, cayendo a sus pies, le suplicaba: ten paciencia conmigo, que ya te pagaré. Pero él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase lo que debía. Al ver sus compañeros lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contar a su señor todo lo sucedido. Su señor entonces le mandó llamar y le dijo: siervo malvado, yo te perdoné a ti toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también compadecerte de tu compañero del mismo modo que yo me compadecí de ti? Y encolerizado su señor, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Esto mismo hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonáis de corazón cada uno a vuestro hermano. Es palabra del Señor. Santifícame y concédeme la gracia de poder predicar en esta santísima. Pues bien, hoy nos toca reflexionar sobre la quinta petición de la oración de Jesús, la oración del Padre Nuestro. Según la versión de Mateo, esta quinta petición es más o menos así: y perdona nuestras deudas, así como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Esto está en Mateo 6:12. En la versión de Lucas, Lucas también va a desarrollar esta petición con una variante. Lucas va a rezar así, en Lucas 11:4. Y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Entonces encontramos que tiene la misma dirección, pero hay una diferencia narrativa. Y esto tiene un propósito. En la versión de Mateo nosotros rezamos: perdona nuestras deudas. Pero hay que preguntarnos qué significa eso de perdona nuestras deudas. ¿De qué deudas está hablando Mateo? Lucas nos va a ayudar a comprenderlo. La versión lucana nos da una mayor comprensión, una mayor precisión sobre el significado y el sentido de este término deudas. Él nos va a explicar eso. Mientras Mateo dice perdona nuestras deudas, Lucas dice perdona nuestros pecados. Entonces, escucha bien esto que es muy importante: nuestros pecados nos hacen deudores
de Dios. Apunta a eso, que es muy importante. Nuestros pecados nos hacen deudores de Dios. Un poco como hemos leído en este pasaje de Mateo capítulo 18, voy a releer del versículo 23 al versículo 27 para afianzar este primer punto que estamos enseñando. Por eso el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al empezar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, ordenó el Señor que fuese vendido él, su mujer y sus hijos, y todo cuanto tenía, y que se le pagase. Entonces el siervo se echó a sus pies, y postrado le decía: ten paciencia conmigo, que todo te lo pagaré. Movido a compasión, el señor de aquel siervo le dejó en libertad y le perdonó la deuda. Entonces, repito esta idea. Lo que Mateo nos está queriendo enseñar se complementa con lo enseñado por Lucas. Mientras Mateo nos va a decir perdona nuestras deudas, en Lucas se nos va a decir perdona nuestros pecados. Y esto significa que nuestros pecados nos hacen deudores de Dios. Y la deuda contraída con Dios por nuestros pecados resulta impagable, como se nos muestra en esta cantidad exorbitante de esta parábola del siervo malvado, del siervo sin entrañas, una cantidad elegida a propósito por nuestro Señor Jesucristo para enseñarnos algo: que no nos alcanza la vida para pagar a Dios por las ofensas de nuestros pecados. No tenemos con qué pagar por nuestros pecados. Por eso es que Cristo se ha entregado por nosotros. En el libro, en la carta a los Colosenses, capítulo 2, versículos del 12 al 14, dice lo siguiente: es el bautismo en el cual fueron sepultados con Cristo, y en él fueron luego resucitados por haber creído en el poder de Dios que le resucitó de entre los muertos. Atención a lo que dice a continuación. Ustedes estaban muertos por sus pecados, pero Dios los hizo revivir junto a Cristo, nos perdonó todas nuestras culpas, anuló el comprobante de nuestra deuda, esos preceptos que nos acusaban, lo clavó en la cruz y lo suprimió. Entonces, como nuestros pecados acarrean una deuda impagable, nuestro Señor Jesucristo paga a través de su pasión, su muerte y su resurrección nuestra deuda. Anuló el comprobante de nuestra deuda, lo clavó en la cruz y lo suprimió. El sentido de la muerte expiatoria, el sentido de la muerte compensatoria, reparadora de Cristo, es explicado por los textos de la institución de la Eucaristía. Estos evangelios sinópticos que nos presentan los textos de la institución, luego la carta a los Corintios nos presenta otro más, y Juan nos va a dar la interpretación, ¿no? El sentido eucarístico de las palabras de Jesús, nos muestran el sentido y el significado de lo que Cristo ha de hacer en la cruz. Va a decir, por ejemplo, Mateo capítulo 26, versículo del 26 al 28, lo siguiente. Mientras comían, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se las pasó diciendo: beban todos de ella, esta es mi sangre,
y la sangre de la alianza que es derramada por muchos para perdón de sus pecados. Entonces, esto primero que estamos enseñando es muy importante. Mateo nos habla de deudas, Lucas nos habla de pecados. Nuestro pecado genera una deuda con Dios, que es Cristo quien la paga con su muerte expiatoria en la cruz, para perdón de nuestros pecados. Y esto, ¿por qué lo estamos enseñando? Porque es muy importante en el siguiente sentido, de que muchos en la iglesia no se duelen por sus pecados. ¿Y por qué afirmo esto? Porque hay muchos que podemos vivir la vida cristiana sin un dolor profundo en nuestro corazón por el pecado en el que caemos. Hermanos, que podemos habernos acostumbrado a criticar, a murmurar. Hermanos, que podemos habernos acostumbrado a ver pornografía, a ver de pronto cosas indebidas. Hermanos, que nos hemos acostumbrado a la mentira, nos hemos acostumbrado a la avaricia, al egoísmo, y de pronto vivimos así, sabiendo de manera genérica que somos pecadores, pero no asumiendo con conciencia plena nuestra realidad de pecadores. Hace un tiempo atrás estuve en una misión en la selva, en donde estaba el obispo de esta zona, me parece que era Morales, ¿no? Era de Tarapoto, ¿no? El obispo de esta zona. Y de pronto, en medio de la prédica, me tocó predicar sobre Jesucristo, nuestro Salvador. Entonces yo le dije a las personas, dile al que está a tu izquierda, a tu derecha, hermanito, tú y yo tenemos dos cosas en común. Somos pecadores necesitados de salvación. Entonces todo el mundo comenzó a decírselo, al padrecito se lo dijeron un montón de personas, a las religiosas se lo dijeron un montón de personas, pero nadie se lo quería decir al señor obispo. Entonces yo se lo dije, ¿no? Señor obispo, usted y yo tenemos en común dos cosas, ¿no? Con todos los demás, que somos pecadores necesitados de salvación. El obispo asentó, afirmó lo que estaba tratando de enseñar, y expliqué después por qué hice esta dinámica. Porque para aquellos que estábamos antes lejos de las cosas de Dios, para aquellos que estábamos en el mundo y que hemos sido en algún momento el hijo pródigo y hemos entrado a la iglesia y estamos en una comunidad de oración, en un círculo bíblico, en un círculo con nuestros hermanos y participamos en un movimiento, como que hemos perdido de vista esta realidad, que somos pecadores. Probablemente, voy a ponerte un ejemplo que va a ayudar más esta cuestión. Imagínate un balde con agua. Entonces yo agarro un tacho de basura y lo tiro todo en ese balde con agua. La basura que tenga más peso se va a hundir, se va a ir hasta el fondo. Pero la que tenga menos peso se va a quedar flotando en la superficie. Entonces, puede ser que nosotros hayamos trabajado hasta este momento de nuestra vida en aquellos aspectos pecaminosos más graves que había en nosotros. Y probablemente, con la ayuda de la gracia y con nuestra perseverancia, ya debemos haber superado algunos. Sin embargo, hay situaciones pequeñas en nuestra vida, muy metidas en nuestra naturaleza y en nuestra condición de hombres frágiles, que no percibimos y que no intuimos como pecado. Como por ejemplo, ¿no? Un día en un grupo de oración, una señora me dijo, hermanito, le voy a contar esto, pero para que ore por el hermano, ¿ah? Y comenzó a hablarme mal del responsable de su comunidad. Entonces yo le dije, hermano, usted no me está haciendo una solicitud de oración, lo que usted está haciendo es rajar del hermano. Entonces la mujer, mi conciencia de que eso era pecado.
Otro día en un grupo de oración, pues una hermana se me acercaron y me dijeron, hermanito, te pedimos por favor por este hermanito que a veces es tan complicado en la comunidad, que es bien soberbio y que esto y que lo otro, y comenzaron a calificarlo, ¿no? Entonces yo le dije, que ustedes en la comunidad probablemente son las humildes, las hermanitas humildes, ¿no? Entonces mucha gente es así en la iglesia. Somos más rápidos en ver la paja en el ojo ajeno y tenemos una inconsciencia de la vida que hay en el nuestro. Entonces, en esta petición se nos aborda esta realidad. La realidad de que somos deudores de Dios y la realidad de que somos pecadores. Entonces, el Señor que ha muerto por nosotros en la cruz, en la interpretación que va a hacer el apóstol Pedro, de lo que sucedió en el Calvario, Jesucristo, Pedro va a decir, ustedes fueron los que clavaron a Jesús. Ustedes lo mataron. Yo conozco gente, por ejemplo, ¿no? Un joven homosexual de una zona de misión a la que me toca ir, que me decía, no, hermano, yo vivo con mi pareja y yo no creo que esto esté mal, pero no comulgo. Entonces le digo, ¿y de qué te sirve eso? Porque de pronto esa falta de comunión está significando de que estás apartado de Dios. O como tanta persona divorciada vuelta a casar que no puede comulgar y de pronto no entiende que está en una situación de pecado y no quieren ordenar su vida. O como tanto hermano católico que va a la misa y no comulga, se conforma solo con ver el cuerpo y la sangre de Cristo en el altar, comida y bebida verdadera, y se conforman solo con verlo, pero no reparan su vida para poder recibir realmente a Jesús. Entonces esto es muy importante. Hay muchos que podemos rezar la oración del Padre Nuestro, pero no tenemos conciencia de cuán pecadores somos. De cuán pecadores somos. No tomamos conciencia. Incluso hasta a veces podemos caer en la condición de juzgarnos mejor que otros. Juzgarnos mejor que los demás. Por eso el Señor, sabiendo pues de nuestra condición de pecadores, con ese fin, instituyó el sacramento de la reconciliación. Un nombre que se le da a este sacramento, el sacramento del perdón de los pecados, es el sacramento de la reconciliación. Y esto significa que con ese nombre la Iglesia nos está mostrando que nuestros pecados no solo nos apartan de Dios, sino que nos enemistan con Él. Por eso este sacramento se llama así, sacramento de la reconciliación, porque tiene el propósito de ponernos en estado de amistad con Dios. Yo quisiera que te preguntes, ¿hace cuánto que no te confiesas? Si tú eres los que se confiesan cada 2 meses, pues tu conciencia de pecador está muy oscurecida. Muy oscurecida. Si tú eres de los que dicen, hermano, pero ya de que yo me voy a confesar, soy una persona mayor, conciencia oscurecida. Mientras más lejos estamos de Dios, menos conciencia tenemos de nuestros pecados, porque Jesucristo es la luz del mundo. Y el que le siga no andará en tinieblas. Es en la medida que te acercas al que es la luz, que se ilumina la miseria que hay dentro de ti. Entonces, este sacramento de la reconciliación del que se nos va a hablar en Juan 20, del 21 al 23, donde Jesucristo dijo, reciban el Espíritu Santo y a quienes perdonen sus pecados serán perdonados y a quienes se los retengan les será retenidos. No es válido confesarse uno solo con Dios. Uno puede pedir perdón, ciertamente, pero la gracia que te perdona se da a través del sacramento. A través del sacramento. Y para que este sacramento sea eficaz, yo debo estar arrepentido de mis pecados.
Yo una vez que fui al confesionario no arrepentido y el sacerdote se dio cuenta, el sacerdote hizo lo que dice la Escritura. Lo que se ata en la tierra será atado en el cielo. No me dio la absolución. Y he conocido otro caso en donde otra persona también, un sacerdote, hizo lo mismo, ¿no? Al no hallar arrepentimiento en esa persona, tampoco le dio la absolución. Y esto sería muy importante que tengamos en cuenta. Que así como para recibir la gracia sacramental de la comunión, necesito fe, creer que ahí está Jesucristo, verdaderamente, su cuerpo, su alma, su sangre y su divinidad, creer verdaderamente. Por eso cuando se me dice Corpus Christi, yo digo amén. Ese amén es yo creo. Ese amén significa, y se debe entender así, por un yo creo. Así, de la misma manera, cuando nos acercamos al sacramento de la reconciliación, que está dentro del grupo de sacramentos que se conoce como sacramento de curación. Los 7 sacramentos se dividen en 3 grupos. Y cuando hablamos de los sacramentos de curación, estamos hablando de que efectivamente este sacramento nos sana. Así como aquel paralítico que fue bajado por el techo de la casa de Pedro, en donde muy probablemente todos estaban expectantes de que el Señor le devolviera la salud física porque estaba paralítico, la mirada de Jesucristo iba mucho más allá de la enfermedad física. No solo la enfermedad física necesita este hombre ser curado, también la enfermedad psicológica y va mucho más allá, la enfermedad espiritual. Por eso el Señor nos muestra el orden de la salud para el hombre. Tus pecados te son perdonados. Luego le dice, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El orden de la salud es de adentro hacia afuera. Muchos de nosotros probablemente no tenemos conciencia que necesitamos reconciliarnos con Dios. Un día estaba en una zona de misión y me tocó orar por una señora que cuando estaba orando vi en su corazón de pronto que había como una raspadura de un animal, garras que le habían raspado el corazón. Tuve una visión. A esta mujer le dije, hermana, usted debe reconciliarse con su hija. Y esta mujer nunca prestó atención, o en ese momento no prestó atención a eso. Me dijo, hermano, yo me llevo bien con mi hija. La mandé un ratito a orar. Ore. Después de haber 15 minutos orado, la mujer se acercó y me dijo, hermano, usted tiene razón, yo he vivido resentido con mi hija. Cuando mi hija quedó embarazada, yo le dije, me has fallado. Y yo no solamente me resentí, sino que por cólera le ocasioné una herida a mi hija. Entonces hay algunos que no tenemos esta conciencia si es que el Espíritu Santo no nos ilumina. Por eso hay que pedirle al Espíritu Santo la gracia de reconocernos pecadores. Por eso uno tiene que analizar su vida y uno tiene que observarse. En esta quinta petición, Jesucristo nuestro Señor nos enseña que al presentarnos ante la presencia de aquel que es 3 veces santo, se nos invita a reconocer en primer lugar nuestra miseria, reconocernos pecadores. Y esto es muy importante, reconocer que somos pecadores, y no de manera genérica, repito. Sí, yo sé que soy pecador, pero ¿en qué has pecado hoy? Contra tu cónyuge, contra tus hijos, contra tu prójimo. ¿En qué has pecado? ¿Qué daño has hecho? ¿Qué has hecho mal? ¿Qué hay en tu vida que debas reparar? ¿De lo que te debas convertir? Porque hay gente que finalmente se termina siempre confesando lo mismo porque no hay una intención verdadera de cambio. Entonces el Señor nos invita por un lado a reconocernos pecadores, porque solamente en la condición de pecadores podemos nosotros aspirar a la misericordia de Dios que se nos manifieste en el perdón de nuestros pecados.
La palabra de Dios dice en Lucas capítulo 18, versículo del 9 al 14, se nos cuenta una parábola que tiene un propósito en la enseñanza del perdón de los pecados que quiere mostrarnos Jesús. Dijo también a algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. Y ahí cuenta la oración nuestro Señor del publicano y la oración del fariseo. Que el fariseo se jactaba porque ayunaba, que el fariseo se jactaba porque daba diezmo, que el fariseo se jactaba y se comparaba que no era como el hombre publicano. Entonces él se juzgaba como justo, él se tenía por justo. Y normalmente las personas que se tienen por buenas, que se tienen por justas, que se tienen por correctas, tienen la tendencia a juzgar y criticar a los demás. Por eso cuando Jesucristo, respecto a la adúltera del capítulo 8 del Evangelio de Juan, dice: el que esté libre de pecado tire la primera piedra, dice el texto que empezando por los más viejos hacia los más jóvenes, comenzaron a retirarse. ¿Y sabes por qué? Porque mientras más viejo tú y yo seamos, somos más pecadores. Es decir, tú que a veces juzgas a ese joven o a esa persona porque ahora probablemente ya no caes tú en los pecados que caen los jóvenes. Uno dice, sí, se está perdiendo la juventud, pero a lo mejor tú fuiste en tu época parte de esa juventud perdida. Y por eso, antes que juzgues el pecado de alguien, la enseñanza es clara: no lances la piedra. Ten conciencia de que eres pecador. Por eso, cuando nosotros oramos en esta oración del Padre Nuestro, habíamos enseñado que hay que reconocer la gloria de Dios, que hay que reconocer la santidad de Dios. Y es en ese sentido que antes de entrar a su presencia, yo tengo que observarme, yo tengo que analizarme, tengo que analizar si es que estoy viviendo una vida digna a los ojos de Dios. Y quisiera que en esta noche tú, hermano, con toda sinceridad te preguntes: ¿tu vida en este momento es agradable a los ojos de Dios? ¿Estás viviendo en esta hora para la gloria de Dios? Como esposo, como esposa, ¿estás glorificando a Dios? Como padre o como madre, ¿estás glorificando a Dios? Como hijo, como hija, como trabajador, ¿estás glorificando a Dios? Porque podemos alabarlo con nuestros labios, pero a veces nuestra vida se vuelve desagradable a Dios. Y como lo hemos enseñado también en su momento, se nos pide no solamente alabar su santidad con los labios, sino con una vida coherentemente bien llevada. Entonces, podemos con nuestros labios profesar fe y con nuestras obras negar esa fe que profesamos. Que Dios encuentra su gloria no tanto en lo que dice nuestra boca, sino en lo que hacemos con nuestras obras. Hermano, por eso en esta quinta petición, Jesucristo nos mueve al examen de conciencia. Nos lleva a tener una mirada introspectiva, examinarnos en la verdad, mirarnos realmente si es que somos pecadores, para poder aspirar al perdón de Dios, porque no se puede perdonar al que no pide perdón. ¿Cierto? No se puede perdonar al que no pide perdón. Es decir, el que no tiene conciencia de que he ofendido a Dios y a mi prójimo, y el que no tiene conciencia de esto no pide perdón por sus pecados. Yo he encontrado muchas veces, por ejemplo, el día que hablaba con una señora que está atravesando por unos momentos difíciles en su vida, ¿no? En su vida familiar. Y por más que ore, por más que ayune, por más que se esfuerce, las cosas no cambian. Yo le decía, a veces Dios permite esto, le digo, para que nosotros reflexionemos en qué nos hemos equivocado, en qué hemos ofendido a Dios.
y teniendo conciencia de ello, pidamos perdón. Es decir, si tú sientes que en tu vida Dios ha retirado su favor, si tú sientes que en tu vida Dios ha retirado su protección y te está sucediendo todo tipo de males, lo más seguro es porque no te has arrepentido de algo. Pecado no confesado, pecado que va a seguir ejerciendo su efecto en nosotros. A veces a mí me ha tocado orar por gente que de pronto han habido situaciones en su vida de las cuales no se han confesado. Y en el momento de la oración el Señor las manifiesta. ¿Por qué? Porque son como un bloqueo para que se manifieste su gracia en esa persona. Entonces, por eso es que el Señor cuenta esa parábola de la oración del publicano y la oración del fariseo con esta intención. Algunos que se tenían por justo despreciaban a los demás. Algunos que se tenían por justos despreciaban a los demás. Es interesante observar que de las 7 peticiones que Mateo nos presenta sobre la oración del Padre Nuestro, esta será la única a la cual Jesús le hará una interpretación aparte, como si hiciese falta. Llamar a Dios Padre cambia nuestra vida por completo. Cambia nuestra vida por completo. El objetivo del Hijo es agradar al Padre, por un lado. Pero por otro lado, tomar conciencia que los demás son mis hermanos. Así es. Ese marido del que hablas mal, esa esposa a la que dejas abandonada, esos hijos a los que le hablas con lisuras y les levantas la mano, son tus hermanos. Son tus hermanos. Entonces, no solamente es tener conciencia de mi falta con Dios, sino tener conciencia de mi falta con los hermanos. Porque toda falta con el hermano termina siendo una falta con Dios. Pues como dice Jesucristo en el Evangelio, lo que hagan con uno de estos lo están haciendo conmigo. Lo están haciendo conmigo. El cómo tú tratas, el cómo tú te expresas con alguien, y lo que haces con alguien, lo estás haciendo directamente a Jesús. Que en la parábola del último día del juicio, cuando estuve hambriento, cuando estuve sediento en la cárcel, desnudo, ahí es en que lo hiciste conmigo. Entonces, qué interesante lo que hasta aquí nos está mostrando Jesús. Por un lado, el tema del perdón de los pecados, la reconciliación con Dios, si estamos viviendo para buscar la mayor gloria de Dios, y por el otro lado, cómo estamos con los hermanos. Porque si Dios es nuestro Padre, ¿qué son los demás de nosotros? Hermanos nuestros. Hermanos nuestros. Entonces, por eso Jesucristo, atención, de las 7 peticiones, según San Mateo, del Padre Nuestro, la 5ª petición va a ser la única a la cual el Señor le va a dar una interpretación extra. Por ejemplo, Mateo 6, 14, 15, una vez acabado el Señor de enseñar la oración del Padre Nuestro, dirá: que si vosotros perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Ahora quisiera que escuches esto. La intención teológica, lo que se está queriendo subrayar aquí en esta enseñanza, es que el perdón es un tema importantísimo en la comunidad y en la vida cristiana. El tema del perdón. Por un lado, el perdón de nuestros pecados, la reconciliación con Dios, pero por otro lado, la reconciliación también con nuestros hermanos. Es un tema importantísimo, esencial en la iglesia. Por eso, en este texto que hemos leído del capítulo 18 del Evangelio de Mateo, en donde hemos presentado la parábola del siervo sin entrañas, este pasaje se conoce
todo el capítulo 18 de Mateo como el discurso eclesiástico de Jesús, lo cual significa que aquí se nos enseña cómo debe vivir la iglesia hacia adentro, mientras en el capítulo 10 se nos muestra cómo debe vivir la iglesia hacia afuera, el discurso misionero. Aquí se nos muestra que en las relaciones interpersonales, en el trato con los demás, tenemos que vivir con el perdón. Una enseñanza capital, esencial en toda comunidad cristiana y que debe estar presente en toda vida cristiana. El perdón es algo característico de la vida espiritual cristiana. Es muy importante. Cuando Jesucristo estaba clavado en la cruz, cuando estaba en ese contexto de sufrimiento, en ese contexto de agonía, en ese contexto de injusticia, en ese contexto de humillación, el Señor dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lo primero que el Señor nos enseña ante las injusticias, hay que perdonar. Cuando somos humillados, hay que perdonar. A los que nos hacen sufrir, hay que perdonar. Esta es la enseñanza capital del cristianismo. Una enseñanza capital. Entonces, en esta quinta petición se subraya esta cuestión, que si ustedes perdonan las ofensas de los demás, también vuestro Padre lo hará, pero si no lo hacen, tampoco serán ustedes perdonados. Y esto con una razón. Y vamos adentrándonos un poco a este pasaje que hemos leído en el comienzo. Esto tiene una razón en la enseñanza de Jesús. En el antiguo Oriente, la venganza era vista y aprobada como algo normal, ¿ya? E incluso en algunos casos era considerado como una ley sagrada. Por ejemplo, en el pueblo de Israel se conocía el tema de la venganza. Esto al respecto tú encuentras sobre la venganza en Éxodo capítulo 21, 23 a 25, Levítico capítulo 24 del 19 al 20, Deuteronomio capítulo 19 versículo 21. Ahí tú vas a encontrar lo que se conoce en el Oriente como la ley del talión. La palabra talión es una palabra latina que significa idéntico o semejante. Es decir, la ley del ojo por ojo, del diente por diente. Esta ley del ojo por ojo, del diente por diente, está en lo que se conoce como el Código de Hammurabi, un rey babilonio de la antigua Mesopotamia, y trata de ejercer una justicia retributiva. Es decir, para que no haya un exceso de venganza a nivel social, esta ley busca regularizar esto. Es decir, si alguien te daña, tú puedes vengarte de manera proporcional al daño que te han infligido. No puedes hacer un daño mayor, ¿no? Entonces, esto es lo que se percibía en aquel entonces, y de los textos del Pentateuco que hemos señalado, es lo que subyace en la enseñanza moral del pueblo de Israel. Entonces, esto que se encuentra en las leyes asirias es considerado una ley de naturaleza social, en donde se busca regular pues la venganza a nivel social. Entonces, aunque suene extraño hablar de la venganza, nosotros también somos personas vengativas y lo vemos como algo normal. Por ejemplo, yo he escuchado personas que dicen: como este no vino a mi cumpleaños, entonces yo no voy al suyo. ¿Qué es eso? Venganza. La esposa, que el marido no se portó bien en la semana, quiere el esposo tener intimidad con ella y lo castiga no teniendo sexo. Venganza. O aquel cónyuge que le quite el habla por varios días a su pareja, no es porque quiere paz, se está vengando. Es decir, hay un desquite, ¿no? Hay un desquite. Pues bien, en el caso del pueblo de Israel, ellos han crecido moralmente influenciados por esta costumbre. Por eso esta tendencia
y esta práctica está muy metida en la enseñanza moral de los judíos, ¿no? Como por ejemplo en Mateo capítulo 5, en el versículo 38, muestra la escritura lo siguiente. Mateo capítulo 5, versículo 38, dice: habéis oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente, pues yo digo, no resistáis al mal, antes bien al que te abofeté la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Al que quiera pleitar contigo para quitarte la túnica, déjale también el manto. Y al que te obligue a andar una milla, vete con él 2. A quien te pida, da, y al que desee que le prestes algo, no le vuelvas la espalda. Es decir, fíjate lo que aquí el Señor nos enseña. Es decir, Él quiere extirpar de nuestra mente y de nuestro corazón ese ver normal, el rencor, la ira, el odio y la venganza. El Señor quiere que nos convirtamos de eso, que arranquemos de nuestro corazón. ¿Cuántos jóvenes yo escucho que hablan con resentimiento de sus padres? ¿Cuántas mujeres hablan con resentimiento de sus cónyuges? ¿Cuántos hombres hablan de manera despectiva de su esposa? Entonces, estamos nosotros probablemente a nivel cultural acostumbrados a la venganza. Me cierran con el carro a alguien, yo luego lo cierro. Alguien me hace algo, yo también se lo hago. Y estamos como que acostumbrados. Si la vecina me barre la basura a mi puerta, yo también se la barro a la suya. Estamos como que acostumbrados, y escucha bien, estamos viendo como algo normal vivir con rencor, vivir con odio, vivir con ira y vivir de manera vengativa. Entonces, la venganza en el fondo busca que la persona que ha hecho algo en nuestra contra de alguna manera nos pague por lo que nos ha hecho. Por eso es que le quitamos a la gente el habla, por eso es que contestamos mal, por eso es que juzgamos, por eso es que criticamos, por eso es que somos a veces indiferentes, por eso es que a veces tenemos un trato áspero con la gente, que somos distantes, que somos personas desconfiadas, que solemos culpabilizar a los demás, incluso hasta victimizarnos por el hecho de que no somos capaces de perdonar las ofensas de los demás. Quien no es consciente de su pecado para pedir perdón a Dios, no va a ser consciente de su resentimiento a los demás. No va a ser consciente. Por eso, en este pasaje del ciervo sin entrañas, Pedro, antes de este pasaje, Pedro va a hacer una pregunta. ¿Cuántas veces debo perdonar la ofensa que me hagan? ¿Y por qué Pedro hace esta pregunta? Porque el pueblo judío, como te decía, ha crecido moralmente influenciado por esta realidad. Entonces ellos decían, bueno, si alguien te daña, perdónale 1, perdónale 2, perdónale 3 y 4. Nada más. Nada más. Ya después de eso te puedes vengar, te puedes resentir. Es decir, solo 4 veces uno debería perdonar a alguien que nos ofende. Entonces, en este pasaje de Mateo 18, en el versículo 21, Pedro va a hacer una pregunta importante a Jesús que va a generar la enseñanza y la parábola del ciervo sin entrañas. ¿Cuántas veces debo perdonar las ofensas que me hagan? Lo que plantea Pedro es lo siguiente. ¿Se puede perdonar siempre o no? ¿Debemos perdonar siempre o no? ¿O hay un límite para todo? ¿No? Porque yo puedo perdonar 1, 2, pero si ya siempre me hace lo mismo, todo tiene un límite, decimos, ¿no? Hay cosas más graves que otras. Entonces hay cosas que se pueden perdonar y hay otras que parece que son imperdonables. Entonces, ¿yo debo perdonar siempre? ¿A mi cónyuge, a mis hijos, a mis hermanos, a mi padre, a mi madre? Si siempre hacen lo que me hiere, ¿debo perdonarlos siempre? Porque hay personas que cuando perdonan a su papá o perdonan a su mamá, sobre todo en el caso de los padres, piensan que su perdón va a hacer que el otro cambie.
O que si yo lo perdono, el otro tiene que cambiar. El otro tiene que cambiar, ¿no? Y la cuestión es que tú perdonas, y escúchame bien, tu perdón no va a cambiar a tu marido. Tu perdón no va a cambiar a tu padre o a tu madre en ese momento. La Escritura dice que cuando nosotros perdonamos a alguien, ponemos como ascuas calientes sobre su cabeza. ¿Y eso qué significa? Significa que para que el hierro se pueda moldear, hay que calentar, hay que poner brasas ardientes, ¿no? Entonces tu perdón va a generar esto, que se rompa la dureza que puede haber en alguien, ¿no? Entonces, a la larga, pues va a haber un efecto. Va a haber un efecto. Sin embargo, Pedro plantea un problema moral sobre el perdón. ¿Está bien perdonar siempre? Es lo que está planteando Pedro. Es decir, ¿el perdón es ilimitado o es limitado? Pedro muestra la realidad del hombre que a veces no quiere perdonar. Y hay que decirlo así. A veces no queremos perdonar. Me ha tocado orar por gente con cáncer en distintas partes del cuerpo que tiene que ver con el perdón. El perdón que le deben otorgar a alguien, el pedir perdón a alguien y el perdón que deben pedirle a Dios. Entonces, cuando hablamos de perdón, no solamente es que yo debo perdonar, sino que también yo debo pedir perdón. Y también, como ya hemos señalado, pedir perdón a Dios, ¿no? Con el hombre hay esta cuestión también. Hay esta cuestión. Entonces, Pedro estaba planteando la realidad de ese hombre que dice que todo tiene un límite en la vida. Pedro está planteando esa realidad, que uno no puede perdonar siempre. La respuesta de Jesús a la pregunta de Pedro, ¿no? Pedro dice de pronto con un número determinado, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar? ¿Hasta 7 veces 7? Es decir, Pedro es generoso, porque entiende la enseñanza judía de perdonar solo 4 veces. Entonces Pedro es generoso y dice, Señor, nosotros, bueno, te seguimos a ti, hemos escuchado tus enseñanzas sobre el perdón, entonces no solo 4, nosotros perdonemos 7, 3 veces más. Entonces, esta intervención de Pedro es la que va a suscitar la parábola del siervo sin entrañas. Y ante ese número generoso de Pedro, el Señor pues va a dar un número más generoso. No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y para explicar esta respuesta de Jesús a Pedro, el Señor da y cuenta esta parábola, en donde se nos dice que primero lo que va a suceder en el cielo, en el versículo 23, ¿no? Va a decir lo siguiente: por eso el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Entonces, esto que está narrando Jesús en esta parábola es lo que va a pasar en el cielo en el día del juicio. Dios es ese rey bendito, ese rey bendito. Y dice que se le presenta a uno que le debía 10.000 talentos. Más o menos vamos a ponerle una cifra económica. Este que le debía 10.000 talentos debía probablemente 50 millones de monedas de oro para la época del Señor. 50 millones de monedas de oro. Es decir, este hombre nunca va a poder pagar su deuda. Y esta suma exorbitante que es escogida por Jesús es con todo propósito para mostrar que nuestros pecados contraen una deuda impagable con Dios. No podemos pagar por nuestros pecados, ¿no? Nosotros, por ser pecadores, le debemos muchísimo a Dios. Le debemos muchísimo. Y este Dios a quien le debemos tanto, va a decir el versículo 26, entonces el siervo se echó a sus pies y postrado le decía, ten paciencia conmigo que te lo pagaré. Este es el sacramento de la reconciliación, cuando vamos, nos arrodillamos y pedimos perdón por nuestros pecados. Es como si le estuviéramos pidiendo a Dios, ten paciencia conmigo. Mírame con misericordia, Señor. No me trates conforme merecen mis pecados. Y luego el versículo 27 se nos muestra lo siguiente.
Movido a compasión, el señor de aquel siervo le dejó ir y le perdonó la deuda. Entonces, dos cosas se nos hablan entre el versículo 26 y el versículo 27. Se nos muestra que Dios nos tiene paciencia. Y lo segundo, que Dios es misericordioso. Pero como dirá la carta a los Romanos capítulo 2, no te aproveches de la misericordia de Dios que te quiere llevar a una sincera conversión. Entonces Dios que nos tiene paciencia y misericordia ante nuestra gran deuda, ante nuestros pecados. Entonces esta es la primera parte de la parábola. La segunda es, luego de que a este hombre se le perdonó porque lo suplicó, se le mostró paciencia y se le mostró misericordia, él se encuentra con alguien que a su vez le debe, y dice la Escritura en el versículo 28, le debe 100 denarios. Él debía 10.000 talentos, que como hemos enseñado viene a ser como 50 millones de monedas de oro, y a él le debían 100 denarios, que viene a ser como 80 monedas de oro. Es decir, lo que él debía al rey era infinitamente superior a lo que le debían a él. Y el Señor elige también esto con toda intención. Esta persona, ante su gran deuda, pidió, suplicó que se le tenga paciencia, y a su vez esta persona no fue capaz de tener paciencia con el que le debía una ridiculez. Que nuestra deuda ante Dios es algo impagable y lo que los demás nos hacen como ofensa es una ridiculez. Y escucha bien esta enseñanza de Jesús. Tú y yo tenemos una gran deuda con Dios y Él nos la perdona por su misericordia y nos tiene paciencia. Pero nosotros nos cerramos en las entrañas y no perdonamos. No le tenemos paciencia ni mostramos misericordia. Entonces este siervo malvado, como se le describe en el texto del 32 al 33, a este siervo malvado se le cierra el corazón y es incapaz de compadecerse ante la súplica. Entonces, esta actitud el Señor le elige para esta parábola, para retratar cómo somos, que muchas veces somos mezquinos ante los demás. Pedimos que se nos entienda, pero nosotros no entendemos. Pedimos que se nos tenga paciencia, pero no le tenemos paciencia a nadie. Pedimos que se nos perdonen nuestros errores, pero nosotros no perdonamos el error de nadie. Pedimos a Dios que nos tenga compasión, que no nos trate conforme merecen nuestros pecados, pero nosotros ni tenemos compasión por nadie y tratamos a los demás conforme se merecen sus pecados. Unos a otros nos debemos una ridiculez comparado a lo que le debemos a Dios, que nos perdona mucho porque nos mira con misericordia y nos tiene paciencia. Entonces, esta parábola grafica quién somos. ¿Cuántos deben haber salido del confesionario para resentirse en la casa con su marido, con su mujer o con sus hijos? Entonces esta parábola el Señor la enseña con un propósito, no solamente para graficar la realidad del hombre y la dureza de su corazón, sino que, como va a decir el versículo 35, esto mismo hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonáis de corazón cada uno a vuestro hermano. Esta parábola describe cómo debe ser la relación del hombre con Dios, pedir misericordia por sus pecados. Pero también describe cómo debe ser la relación del hombre con el hombre, perdonar los pecados de nuestros hermanos. Esta petición nos enseña que el requisito para que Dios perdone nuestros pecados es que nosotros hayamos perdonado las ofensas de nuestros hermanos. Por eso, antes de presentarnos ante la presencia de Dios, en Mateo capítulo 5, del 23 al 24, se nos dice: si pues al presentar tu ofrenda en el altar, te acuerdas entonces de que tu hermano, un hermano tuyo, tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano, luego vuelves y presentas tu ofrenda. Yo aprendí este texto de una manera tremenda.
Hace años, cuando yo trabajaba en ventas, tuve una compañera que me trató mal en la empresa. Y me trató mal porque cuando yo llegué a la empresa había una taza de café en mi escritorio, que era de ella. Entonces yo agarro la taza y se la pongo en su sitio. Ella agarra su taza y me la pone en el mío. Me dice, yo no la utilicé, yo no la he ensuciado, lávala tú. Yo le digo, yo tampoco la he utilizado. Alguien la debe haber utilizado y la ha puesto en mi sitio y se la puse otra vez en el suyo y ella otra vez. Y así nos pasamos un rato y reaccioné mal. Reaccioné de pronto con fastidio, le dije algunas cosas sin faltarle respeto, pero sí fui de alguna forma despectivo. Pues bien, lo que sucedió fue que esa tarde yo me fui al Santísimo y en el Santísimo, haciendo mi oración, pues yo no sentía que bajaba la presencia de Dios. Entonces comienzo a meditar porque no siento la presencia de Dios. Y comienzo a orar y caigo en cuenta que había ofendido a esta mujer, que me había tratado mal. Entonces dije, Señor, te pido perdón por haberlo ofendido. Yo pensé que ahí quedaba todo. Pero el Señor puso en mi corazón que le tenía que pedir perdón. Yo, por orgulloso que era y que soy, no le voy a pedir perdón, le dije al Señor. Si ella es la que me ha ofendido. Yo he tenido una reacción ante el mal comportamiento de ella. Pero ya empezó. La cuestión es de que ese viernes no pude orar. Sábado, domingo tampoco. Y yo en mi corazón decía, Señor, dame la gracia de poder ser sencillo y pedirle perdón. Oré por eso. Oré por eso, para poder reconocer que tenía que pedirle perdón y poder disponerme. Qué difícil es hacer la voluntad de Dios a veces. Pues finalmente me la encuentro a ella en el pasillo de la empresa, el lunes temprano, y le pedí perdón. Le pedí perdón. Ese perdón permitió que nos hiciéramos amigos, que la pudiera evangelizar, que pudiera ella escuchar la palabra de Dios de mi boca. Sirvió como ejemplo para que ella pueda finalmente dar testimonio en la empresa de que yo era un cristiano que vivía auténticamente la fe. Entonces, quisiera que mires esta enseñanza, cómo Dios nos instruye en esto, que hay 3 líneas de perdón que estamos analizando aquí. La primera es la reconciliación con Dios a través del sacramento del perdón de los pecados. Conocer mi miseria, reconocerme en ella y pedirle perdón a Dios porque soy pecador. La segunda es cómo estoy con los hermanos, cómo he tratado hoy día a mi cónyuge, cómo he tratado a mis hijos, cómo le he hablado a mi padre, cómo le he hablado a mi madre, cómo me he relacionado con la gente del trabajo, lo que he visto, lo que no he visto, qué he hecho, qué no he hecho, cómo me he expresado a los demás. Ese análisis. Y de pronto, si he faltado a alguien, hay que pedir perdón por ese lado. Y por otro lado, si alguien me ha herido a mí, pues lo tengo que perdonar. A mí me costaba mucho perdonar a un jefe porque tenía la mala actitud de humillarme. Cada vez que yo llegaba a la empresa y hacía toda una documentación para la presentación de un inmueble para la venta, el jefe agarraba mi expediente que me tomó una semana a preparar y me lo tiraba en mi cara en el escritorio y me decía, esto no sirve de nada, vuélvelo a hacer. Y me costaba tanto perdonar a mi jefe. Y cada vez que iba al trabajo, cada vez que iba a la empresa, siempre era esa actitud. Y yo decía, Señor, dame paciencia, permíteme verlo con entrañas de misericordia. Y varias veces me he tenido que confesar porque que si a este hombre no lo mataba, en mi mente pues le arrancaba la cabeza, lo masticaba y se la ponía encima otra vez. Y en mi corazón yo lo juzgaba y lo criticaba y un montón de cosas. Y hubo un momento que el Señor me enseñó y que fue muy catequético. El Señor me enseñó porque Él era así. Y eso facilitó que lo pudiera perdonar. El Señor me mostró un día que llegaba a la empresa la esposa de mi jefe con sus 2 hijos y se los entregaba a él para que los cuidara ese día sábado. Y ella le dijo delante de todos, voy a salir con mis amigas, así que ahí te dejo a tus hijos. Y se retiró en su carro. Y siempre tenía esa actitud la mujer
de tratarlo mal en público. Y ahí entendí, con razones así. Y comencé a sentir misericordia por él. Comencé a verlo con compasión, porque dije, este hombre tiene la vida difícil. Hiere de la misma forma como a él lo hieren. Y se me hizo fácil perdonar. Entonces, 3 cosas. La reconciliación con Dios, reconciliarme con los demás en 2 dimensiones. Yo tengo también que reconocer que debo pedir perdón. ¿A quién le has gritado hoy día? ¿A quién le has hablado mal hoy día? ¿Con quién hoy día no has sido amable? Hay que pedir perdón. Y luego perdonar las ofensas de los demás. Un día me acerqué a una hermana de mi comunidad y le pedí perdón porque había pensado mal de ella. No lo había dicho a nadie, pero había pensado mal de ella. Y el espíritu me acusaba en mi interior. Has pecado. Me fui y me confesé. Dijo, pero no queda ahí. Tienes que ir a pedirle perdón a tu hermana por pensar así. Y fui y le pedí perdón con una vergüenza impresionante. Cada vez que, cuando yo era responsable de la comunidad Hijos de Sion de Movimiento, cada vez que hacíamos vigilia de adoración eucarística, yo decía, busca aquel hermano de la comunidad con el que no te llevas bien, del que has hablado mal, del que has pensado mal, y pídele perdón. Hacíamos incluso el lavatorio de pies, y esto era muy sanadora, muy sanador. Entonces, hubo un caso que llamó mucho la atención. Había un hermano que siempre ponía apodos, que siempre ponía sobrenombres a los demás. Entonces, en el momento de la oración yo dije, acércate a esa persona que te ha herido, te ha hecho daño y a quien le debes perdonar. Entonces, oye, casi toda la comunidad hizo fila con ese hermano y le decía, hermanito tal, yo te perdono. Y otra vez venía, hermanito tal, yo te perdono. Y así. Y el hermano se quedó impactado porque en esa actitud se dio cuenta cuánto daño hacía. Por eso yo muchas veces recomiendo que si alguien te ha dañado mucho, escríbele una carta y díselo. Y en esa carta dile qué es lo que de su actitud te ha dañado tanto y que en el nombre de Jesús le perdonas. Porque a veces el leer nos ayuda a tomar esa conciencia. Por eso, como dice la Escritura, que el Espíritu de Dios hará volver el corazón de los padres a los hijos y los hijos a los padres, esto supone de que hay un espíritu de reconciliación que se tiene que dar en la iglesia. Para aquellos que estamos en la iglesia, no podemos vivir sin hablarnos con nuestros hermanos, distanciados de ellos. No podemos vivir en esta condición, salvo de que ellos lo hayan decidido. Como hablaba con una hermana, que uno de sus hermanos le dijo, corto contacto contigo, ¿no? Yo le digo, bueno, él ha decidido eso, ora por ese hermano. Ora por ese hermano, pero esto se da por temas de herencias, ¿no? Por temas de que papá, ¿a quién prefirió más? ¿A quién prefirió más mamá? ¿No? Esto se da muchísimo, muchísimo. Por eso, hermanos míos, hoy día, en esta quinta petición de la oración del Padre Nuestro, en donde según la versión de Mateo, Jesús nos enseñó a orar así, perdona nuestras deudas, así como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y en la versión de Lucas, perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Pidámosle al Señor la gracia de reconocernos pecadores, reconocer a quién le tenemos que pedir perdón y reconocer que tenemos que perdonar. Vamos a hacer oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te alabamos y te bendecimos, Señor Jesucristo, por esta noche santa, gloriosa y bendita en que tú nos hablas al corazón, en que tú, Señor, nos muestras caminos de gracia y de salvación. Tú, Señor, has querido dejar esta enseñanza esencial sobre el perdón a tu comunidad
de discípulos para que lo vivamos y para que lo pongamos en práctica. Porque el perdón y la reconciliación nos ofrece salud para el alma. ¿Cómo han de cerrar nuestras heridas emocionales si no perdonamos? ¿Cómo hemos de avanzar en la vida espiritual y encontrar la plenitud de vida si no te pedimos perdón por nuestros pecados? Por eso, Señor, te alabamos y te bendecimos porque nos has comunicado palabras de gracia y de salvación. Bendito eres tú, bendito seas tú, Señor, que nos miras con paciencia y con compasión y que no nos tratas conforme merecen nuestros pecados, sino según tu generosidad. Yo quiero pedirte en esta hora que vengas, Señor, a tocar nuestra inteligencia. Pon tu mano en nuestra mente, pon tu mano en nuestro corazón, para que podamos tener conciencia de ese pecado que no hemos confesado, de ese pecado del que no nos hemos arrepentido plenamente, de ese pecado por el cual no estamos haciendo nada por cambiar. Danos conciencia de que somos pecadores. Derrama sobre nosotros, Espíritu Santo, un espíritu de contrición y de arrepentimiento, para que, como se dijo en Pentecostés, con el corazón compungido, podamos reconocernos pecadores y pedir perdón por nuestros pecados. Te pedimos también, Señor, la gracia de reconocer a quien no hemos perdonado en nuestra vida. Probablemente a nuestro cónyuge, probablemente a nuestros hijos, a nuestro padre, a nuestra madre o a alguien de nuestro entorno familiar, amical o laboral. Danos conciencia de a quién tenemos que perdonar. Normalmente a ese que criticamos, a aquella persona en la que hablamos mal, es porque hay una herida ahí. También te pedimos, Señor, la gracia de reconocer a quién nosotros hemos herido, a quién nosotros debemos pedir perdón, a quién nosotros debemos acercarnos para con nuestro perdón establecer en armonía y en reconciliación toda relación. Te pido, Señor Jesucristo, por la vida de todos y de cada uno de nuestros hermanos. Te pido, Señor Jesucristo, para que les concedas a ellos la gracia de tu paz, porque solamente el que se confiesa pecador y recibe la absolución de sus pecados, vive con paz. Esa falta de paz que a veces sentimos es porque extendemos mucho la confesión. Es porque no nos confesamos con un corazón realmente arrepentido. Por eso te pedimos, Señor, en esta hora, danos la gracia de poder sentir tu paz a través del sacramento de la reconciliación. Te pido, Señor, para que tú reconcilies la vida de mis hermanos, para que tú reconcilies sus casas, sus matrimonios, a sus hijos. Te pido, Señor, para que tú traigas paz en sus hogares, para que toda enemistad, para que toda división, para que todo espíritu de discordia salga de los hogares, Señor, para que tú hagas que el corazón del padre vuelva a los hijos y de los hijos al padre, para que el corazón del cónyuge vuelva al otro, para que en vez de rencor, de odio, de ira y de venganza, haya perdón y reconciliación. Te pido por las familias de mis hermanos, por sus vidas, para que la enseñanza de este día cale hondamente en ellos y produzca el fruto deseado. Que el Señor les bendiga y les guarde, que el Señor haga resplandecer sobre ustedes su rostro, que en el día de su angustia voltee hacia ustedes su mirada y que Él es el don de la paz, el don de la salud, el don de la esperanza, y que Jesucristo nos bendiga a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos queridos, para mí ha sido una inmensa alegría poder haberles aportado en algo con este tema. Espero pues que haya sido de gran bendición para su vida. Quisiera hacer algunos avisos.
El día de mañana voy a estar en Radio María a las 5 de la tarde desarrollando una reflexión sobre la confianza en el corazón de Jesús. El último día de junio, el último martes de junio, en este mes dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, voy a hablar sobre esta expresión que se repite en Sor Faustina y que se repite también en Santa Margarita. Ese Jesús en ti confío. Voy a enseñar mañana esto en Radio María. No te lo pierdas, a las 5 de la tarde a través del programa Jesús está vivo. Probablemente en esta semana voy a estar sacando la publicidad, voy a estar en una parroquia en Magdalena haciendo sanación interior a través de la adoración eucarística. Voy a avisar con tiempo, pero probablemente va a ser el jueves o el viernes. Mañana me van a estar confirmando y sacaré la publicidad respectiva, sanación de manera presencial. Y finalmente, aquellos hermanos que quieran colaborar con mi pobre ministerio, pueden hacerlo a través de las compras de estrellitas de Facebook o pueden hacerlo también entrando a la página web. Mi página web es www.israeldecristo.com, www.israeldecristo.com, y ahí hay una pestañita que dice donaciones para aquellos que quieran colaborar con este ministerio. Muchísimas gracias, que nuestro Señor Jesucristo se los pague. Hermanos míos, una inmensa alegría haberles servido y nos encontramos la próxima semana aquí con el tema número 10 de esta oración del Padre Nuestro, en donde vamos a hablar de la sexta, penúltima petición de esta oración. No nos dejes caer en tentación. Que nuestro Señor Jesucristo les bendiga. Recuerden que este es tiempo de alimentar nuestra fe, no nuestro miedo. Nos encontramos entonces la próxima semana. Hasta luego, hermano. Nos vemos. Chao, chao.